tenemos a la experta en el aire. Es Paloma Neumann. Ella es vocera de la campaña Revolución Urbana de Greenpeace México. Bienvenida. Muchas gracias, Yemen, gracias. ¿Qué estamos respirando, Pues estamos respirando aire de pésima calidad en la Ciudad de México, en la zona metropolitana en general. De hecho, acaba de salir un programa para mejorar la calidad del aire en la megalópolis, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y entre las cosas que identifican es que ni en la Ciudad de México ni en la zona metropolitana estamos cumpliendo con los índices mínimos para garantizar una buena calidad del aire en términos de partículas suspendidas de ozono. Entonces, bueno, pues eso tiene graves impactos en nuestra salud y especialmente en los niños. Ok, ayúdanos a entender un poco cómo es que funciona esto, porque cuando dices partículas suspendidas de ozono pensamos, pues que no hay una capa de ozono, entonces ya me hice bolas. Ajá. Ajá. Sí, el ozono es un gas que se compone por 3 átomos de oxígeno. En términos de planeta, lo que hace es generar una capa a niveles muy, muy altos de la atmósfera que protege al planeta de los rayos ultravioleta. Cuando está ahí está perfecto, y cuando usamos algunos productos en casa que dañan esa capa, se hacen los famosos agujeros en la capa de ozono. Lo que ocurre es que empezamos a recibir mayor radiación ultravioleta en el planeta, y eso afecta a nuestra piel, afecta a algunos animales más sensibles como los anfibios, afecta a la vegetación, etc. Cuando hablamos de ozono en la ciudad, estamos hablando del mismo gas, pero este gas se produce como resultado de la reacción de otros gases que son generados por los motores de combustión, o sea, en los coches, y por la industria. Y al estar en el nivel en que estamos pues interactuando, viviendo, respirando, es tóxico. O sea, no debería de haber ozono. No a la altura en que están las personas, digamos. Okay. Entonces es un gas muy tóxico y sobre todo muy irritante. Cuando aumenta la concentración de ozono en donde estamos viviendo, donde estamos estudiando, etcétera, se produce irritación en las vías respiratorias, se produce irritación en las mucosas, y eso hace que estemos mucho más expuestos a enfermarnos de vías respiratorias, a generar cuadros exacerbados de asma y a tener impacto sobre la función pulmonar en general. Que yo no sé si a ustedes les ha pasado, si a ti te ha pasado, pero a mí me está pasando algo que simplemente antes no existía en mi vida, que es amanecer como si tuviera la nariz tapada. Así es. Ajá. Salir a la calle y todo, y cada vez ir sintiendo que tengo más la nariz tapada, ¿no? Que en realidad es como si estuviera inflamado por dentro. Así es. Y creo que esto mucho tiene que ver con este tema de lo que estamos respirando, que además de todas estas partículas que dices, hay polvo, hay tierra, y más ahora en la ciudad con todas las obras que se han estado haciendo y cuando están levantando edificios y todo esto, hay cemento también flotando en el ambiente, no lo estamos respirando todo el tiempo. Así es, eso es lo que se llama las partículas suspendidas, y hay como de diferentes tamaños, por construcciones, zonas deforestadas, con el viento, etcétera, se levantan las partículas más grandes, pero las más peligrosas son las que no vemos, que son más pequeñitas. Cuando uno revisa un documento sobre contaminación del aire, encuentra que hay unas cosas llamadas PM, que son partículas suspendidas en inglés, 2.5 más pequeñas. Esas pasan por la nariz, atraviesan las vías respiratorias, llegan hasta los alvéolos, a los tejidos más profundos de los pulmones, y de ahí incluso pueden pasar a torrente sanguíneo. Ay, Dios. Incluso se ha encontrado que probablemente algunas partículas metálicas que se encontraron en un estudio en cerebros de personas jóvenes en Ciudad de México pueden estar generando impactos en términos de estructura cerebral, inflamación. Oye, pues es que esto está bien grave porque, por ejemplo, a los que nos gusta salir a hacer ejercicio al aire libre, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado que vienes corriendo o vienes caminando o algo por el estilo, y al mismo tiempo estás pensando qué estoy respirando? Porque junto a ti está pasando camiones, coches y demás, ¿no? Muy cierto, y además es interesante porque cuando estás cerca de una calle muy transitada, sí estás muchísimo más expuesto. Y como sabemos, cuando las autoridades de la Ciudad de México nos avisan que los índices de contaminación están muy altos, entre las cosas que recomiendan es no hacer ejercicio al aire libre, que sí ayuda porque te expones más, pero la realidad es que el aire que hay dentro de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, es el mismo.
aunque se van suspendiendo algunas, por ejemplo, las partículas suspendidas, o se van difundiendo algunos gases, conforme estamos a más altura o más lejanos de calles más transitadas, de todas maneras estamos respirando aire contaminado. Entonces, eso también es como muy importante tenerlo en mente para que sepamos que no necesariamente aislándonos un poco o estando en un lugar cerrado estamos libres del peligro. No, pues que, o sea, por donde lo veas está de la patada, porque tenemos que airear la casa, Así pero es. abres la ventana, el balcón o lo que sea, y ¿qué se está metiendo? Aire Exactamente, contaminado. exactamente. O sea, por donde le hagamos, tendríamos que vivir en otra parte, digamos. O resolver los problemas que tenemos de contaminación y hacer medidas, implementar medidas que realmente resuelvan el problema de fondo. Está documentadísimo que en la Ciudad de México el 80%, por ejemplo, de las partículas suspendidas, que son las más peligrosas, de hecho actualmente la Organización Mundial de la Salud considera las partículas suspendidas el contaminante más riesgoso en ciudades. Entonces el 80% en Ciudad de México exclusivamente es generado por el transporte. Y estamos hablando de un parque vehicular, sobre todo autos privados, que es demasiado grande y sigue creciendo. Oye, en Alemania ya se prohibió la fabricación de vehículos que se muevan con diésel. Así es, porque hace algunos años se promovieron mucho los automóviles que utilizaban como combustible el diésel, argumentando que era muchísimo más limpio, pero precisamente se ha descubierto que son los principales emisores de partículas suspendidas, en concreto de carbono negro, que es parte de las partículas suspendidas, y que, como decía, se considera actualmente el contaminante más peligroso en zonas urbanas. Claro, ahora te voy a poner otro caso. Yo no voy a contaminar, yo me voy a ir a mi trabajo o a mi escuela, me voy a ir en bicicleta. Ajá. Pero claro, vienes en el arroyo vehicular, respirándote todo lo que los demás vienen sacando, o sea que por donde la veamos. Sí, pero fíjate que hace muy poco hicieron un estudio en Bogotá, Colombia, una organización de jóvenes, hicieron un comparativo entre qué tanto estás expuesto, dependiendo si te mueves en coche, en transporte público, en bicicleta o a pie. A ver. Y en contra de lo que uno podría imaginarse, en transporte público, en coche principalmente y en transporte público estás mucho más expuesto a la contaminación que en bicicleta y a pie. ¿Porque vienes más abajo? Porque vienes justo en el arroyo vehicular todo el tiempo. Ajá. Y te vienes deteniendo en el tráfico y vienes por la misma vía por la que estás tú y todos los demás generando contaminantes. Y al estar con el coche cerrado inclusive, por ejemplo, se ha encontrado que hay índices de monóxido de carbono muchísimo más altos que en el aire ambiente. Y en cambio, cuando vas en bicicleta o a pie, tú puedes escoger rutas por las cuales no vas todo el tiempo sobre las calles más transitadas, escoges calles más tranquilas. Yo lo he hecho cuando he andado en bicicleta para ir al trabajo, etcétera. Pues escoges calles más tranquilas, donde puedas ir disfrutando más de tu trayecto, sí, en vez de estar ahí justo metido en el tráfico, ¿no? Claro. ¿Qué hace Greenpeace en este tema del aire? Pues qué bueno que lo preguntas, porque justo este año estamos empezando a trabajar con calidad del aire. Y estamos diseñando ahorita las actividades que vamos a estar haciendo en calle. Estamos probando con unos monitores de calidad del aire. Y todavía no estamos haciendo como actividades muy como oficiales o públicas, vamos a empezar a hacerlas poquito a poco, acercándonos hacia octubre o noviembre. Pero te cuento que precisamente el sábado pasado sacamos los monitores y un laboratorio móvil que ya conocerán, vimos cómo estaban los índices de partículas suspendidas. Era un sábado a mediodía en plena plaza de Coyoacán, alrededor de muchísima vegetación. Esperábamos que los índices estuvieran pues, considerablemente bajos, pero encontramos que durante todo ese mediodía el índice de partículas suspendidas de 2.5 micras, que son las pequeñitas, estaban por encima de los índices de los límites máximos permisibles, tanto para las normas oficiales mexicanas como para los indicadores que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Estaban entre 40 y 50 microgramos por metro cúbico. Okay. Eso ya es dañino para la salud. Lo cual a nosotros también nos sorprendió muchísimo, esperábamos encontrar índices mucho más bajos, sobre todo un sábado en medio de una zona peatonal, rodeados de vegetación, lo cual también nos deja pensando muchísimo qué estamos respirando en realidad. Uno de los
otros problemas que tenemos en la ciudad es que los monitores con los que se calcula cómo están los contaminantes en la ciudad están en partes altas de edificios, lo cual es muy útil para saber a qué promedio de contaminantes estamos expuestos a largo plazo y poder contemplar un área más o menos amplia de la ciudad. Pero cambia, esos valores cambian cuando tú lo mides al nivel de las personas, de lo que están realmente respirando las personas. Okay. Y entre las cosas que encontramos fue precisamente eso, ¿no? Pues nos sorprendió. A ver, entonces, los monitores, de los que miden los IMECAS y todo esto con los que se basa el gobierno para decir la calidad del aire es tal, están muy altos y tienen una medición diferente a la que respiramos nosotros realmente. Exacto, a la que podríamos encontrar. Eso tiene dos razones. Por un lado está hecho así, para hacerlo de manera estratégica y poder contemplar o cubrir un área amplia de ciudad. Y tener como un promedio y saber a qué niveles de contaminantes estamos expuestos a largo plazo. Entonces sí es muy útil, no es que estamos diciendo que no, pero eso debería complementarse precisamente con una medición a nivel de piso. Claro. Porque los gases, conforme subes en la altura de la atmósfera, se van difundiendo. Claro. Las partículas suspendidas se pueden ir precipitando o no, dependiendo si hay viento, si hay lluvia. Claro, ahorita, por ejemplo, nos ha ayudado mucho el tema de la lluvia, de alguna forma, ¿no? Exacto. Pues lava todo, limpia todo. ¿Qué debería de hacer el gobierno? Pues para empezar necesitamos implementar una estrategia integrada de transporte público conectado de buena calidad, seguro y confiable, para que los habitantes de la ciudad realmente tengamos una opción que uno pueda decir, me voy en transporte público porque es muchísimo más cómodo y voy a llegar más rápido. Claro. Porque si no tenemos una opción, pues claro que la gente siempre va a estar eligiendo un auto privado, ¿no? Si sabemos que es inseguro, que no es confiable, que es súper incómodo y que de repente incluso uno tiene que viajar en condiciones indignas, ¿no? Totalmente apretado, aguantando las carreritas y los arrancones. No, y los manoseos, los robos y todo lo que se da alrededor del transporte, ¿no? Exactamente. ¿Qué deberíamos hacer las personas? Las personas optar en la medida de lo posible, todas las veces que sea posible, movernos en otras formas de transporte que no sea un auto privado. Si podemos movernos en metrobús, si podemos movernos a pie o en bicicleta, sobre todo trayectos cortos. Sí, no ir a la panadería en coche, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Y nosotros alguna vez en una entrevista con gente justamente que hicimos para entender cómo ve la gente este tema del transporte, etcétera, alguien nos comentaba, un joven, que se iba de su casa al gimnasio, que estaba a 5 minutos de su casa a pie en el coche. Entonces, ese tipo de viajes pues son completamente innecesarios. Claro. Incluso pueden ser muchísimo más relajantes si uno... ¿Tú crees que ponernos tapabocas o algo así puede ayudarnos? Podría ayudarnos, pero sería como súper incómodo andar así casi todos los días, porque la realidad es que casi todos los días tenemos índices altos de contaminación. Vemos las imágenes de China, ¿no? Sí. De algunas ciudades en China que son escalofriantes, que ves a toda la población así entre el humo negro impresionante y los ves caminando con su tapabocas. Así es. Y la verdad, o cubrebocas, como le quieran llamar, decías la palabra indigna hace rato. Pues es indigno vivir así. Exactamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese es el tipo de espacio en el que queremos vivir? ¿Eso es lo que consideramos calidad de vida? No, imagínate nuestro bebé, eso es lo que queremos que respire. Nuestro hijo que está brincando ahorita debe estar brincando en la escuela. Y eso de es lo hecho que queremos. los bebés y a los niños les afecta muchísimo más. Está documentadísimo. Oye, qué interesante platicar contigo. Por supuesto, este espacio está abierto Muchas a gracias. Greenpeace en todas sus modalidades, porque pues lo que más nos interesa es estar bien todos. Paloma, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Es Paloma Neumann, ella es vocera de la campaña Revolución Urbana de Greenpeace México. Gracias y gracias. Greenpeace. Gracias.